En este vídeo vamos a ver un problema de BAU que cayó en junio de 2018. Os recomiendo ver los vídeos anteriores de electrolisis, así como la electrolisis de una sal en agua, la electrolisis de ácido sulfúrico en agua y la electrolisis de cubas conectadas en serie. Todos estos conceptos los vamos a aplicar en este problema. Bien, nos dicen que se dispone de dos celdas electrolíticas conectadas en serie, que contienen disoluciones acuosas de sulfato de níquel 2, que es NiSO4, y nitrato de plata, AgNO3, respectivamente. Se hace pasar una corriente eléctrica por el circuito hasta que se depositan 0,150 gramos de plata en la segunda celda. Nos piden por las reacciones que se producen en el cátodo en cada una de las celdas, así como deducir el potencial si será positivo o negativo, calcular cuántos gramos de níquel se habrán depositado en la primera celda y calcular el tiempo que habrá durado el proceso si la intensidad de corriente ha sido 2,5 amperios. Bien, lo primero de todo es dibujar un esquema. En este caso vamos a tener dos cubas conectadas en serie. Os recuerdo que una cuba es un recipiente en el cual va a haber dos electrodos, uno positivo y otro negativo. Por otro lado, recuerdo que los electrodos son de material inerte, de tal manera que no participan en los procesos redox. Pueden ser de grafito o de platino. No es lo mismo que ocurría con las pilas galvánicas, que sí participaban en los procesos redox. En este caso no participan. Bien, vamos a tener en la primera cuba, que va a ser la de la izquierda, y una segunda cuba. Vamos a tener electrodo positivo y electrodo negativo en cada cuba. Bien, estas cubas tienen que estar unidas a una batería. Por lo tanto, ¿cómo lo unimos cuando están conectadas en serie? Pues bien, vamos a coger el electrodo positivo de la cuba 1 y la vamos a unir al polo positivo de la batería. La batería también tiene un polo negativo, que en este caso va a ir al electrodo negativo de la cuba 2. Bien, ahora el circuito no está cerrado. Tenemos que cerrar el circuito con los electrodos internos. Tenemos que unirlos. Es decir, el electrodo negativo de la cuba 1 con el electrodo positivo de la cuba 2. Os recuerdo que el movimiento de electrones va del positivo al negativo. Es decir, iría en este sentido. Por parte de los electrodos externos, y en los electrodos internos lo mismo. Iría del positivo al negativo. Por lo tanto, iría en este sentido los electrones. Bien, os recuerdo que el polo positivo es el ánodo. Y en el ánodo es donde se produce la oxidación de sustancias. Y el negativo, en este caso, es el cátodo, donde se produce la reducción, es decir, donde se ganan electrones. Bien, si leemos bien en este enunciado, nos está diciendo indirectamente dónde tenemos que colocar las disoluciones de sulfato de níquel 2 y las de nitrato de plata. Bien, nos está diciendo que en la segunda celda se deposita plata. Por lo tanto, necesariamente para que se deposite plata, tenemos que colocar nitrato de plata en la segunda celda. Además, nos dice en el apartado B, si os fijáis bien, que en la primera celda se deposita níquel. Por lo tanto, además de decirnos ya también cuáles son las reacciones de reducción, nos están diciendo dónde tenemos que colocar las disoluciones. Bien, os recuerdo que cualquier sal disuelta en agua se disocia completamente en sus iones correspondientes. En este caso ya sea una sal binaria o una sal ternaria. Entonces, en este caso estamos trabajando con sales ternarias. Bien, el sulfato de níquel 2 en disolución acuosa se va a disociar en sus iones, en el ion níquel 2+, en disolución acuosa,
más el sulfato, el ion sulfato, también en disolución acuosa. Es decir, vamos a tener, además de agua, como son disoluciones acuosas, vamos a tener agua en las dos disoluciones. Y en la primera cuba vamos a tener los cationes de níquel 2+ y los de sulfato. Lo mismo ocurre con la cuba 2. El nitrato de plata es una sal que disuelta en agua se disocia completamente en sus iones correspondientes en disolución acuosa. En este caso, en el catión plata y en el ion nitrato. Por lo tanto, vamos a tener catión plata e ion nitrato en la cuba 2. Ambos en disolución acuosa. Bien, os recuerdo que debido a la polaridad de los electrodos, los iones positivos, que son los cationes, es decir, el níquel 2+ y la plata más, va a verse atraído por el electrodo negativo, porque tienen polaridad positiva estos cationes. En cambio, los iones negativos, también denominados como aniones, van a verse atraídos por esa diferencia de polaridad por el electrodo positivo de cada una de las cubas. Bien, vamos a escribir las reacciones que se producen en el cátodo. Os recuerdo que en el cátodo es reducción, por lo tanto vamos a ver las reacciones de reducción. En la cuba 1, bien, podríamos pensar, si no nos lo dicen, tendríamos que deducir cuáles son las posibles reacciones de reducción y de oxidación. Porque podría reducirse el agua y podría reducirse el níquel o la plata, dependiendo de la cuba. No obstante, tampoco nos dan potenciales, por eso ya nos dicen cuáles son las reacciones de reducción que se dan, en este caso el níquel y la plata. Lo mismo ocurriría con las reacciones de oxidación, que las explicaré después de escribir las de reducción. Bien, en la cuba 1 se produce la reducción del níquel, es decir, del catión níquel, que va a ganar 2 electrones para dar lugar al níquel sólido. ¿Y esto cómo se refleja en la cuba? Pues bien, en el electrodo negativo, donde se produce la reducción, va a aparecer a su alrededor una pequeña capa de masa de níquel. El electrodo se va a ir agrandando. En cambio, en la cuba 2, concretamente lo mismo en el cátodo, en el electrodo negativo, se va a producir la reducción del catión de plata. Es decir, en este caso, el catión de plata necesita ganar un electrón para dar lugar a plata sólida. Y esto lo mismo. Esto se refleja en que alrededor del electrodo negativo, donde se produce la reducción, aparece una pequeña capita de plata sólida. Bien, ¿y qué ocurre en los electrodos positivos? Ocurre la oxidación. También, si nos lo pidieran, en este caso, insisto, no nos lo piden, pero lo voy a deducir. Habría dos posibilidades de oxidación. Bien, ya que tendremos aniones, que es el sulfato y el nitrato, y también se podría oxidar el agua que tenemos dentro de la disolución. Pues bien, si habéis visto los vídeos anteriores, tanto el ion sulfato como el ion nitrato no se van a poder oxidar. En el caso del ion sulfato, el azufre se encuentra en su máximo estado de oxidación, que es +6. Recuerdo que el azufre tiene 2, 4 y 6. Entonces, como se encuentra el azufre en su máximo estado de oxidación, no puede oxidarse, no puede perder electrones. Por lo tanto, necesariamente se oxidaría el agua en la cuba 1. Ocurre exactamente lo mismo con el ion nitrato. El ion nitrato tampoco se va a poder oxidar, ya que el nitrógeno se encuentra en su máximo estado de oxidación, que es +5 en este caso. Os recuerdo que el nitrógeno tiene estados de oxidación de +1, +3 y +5. Como en este caso, en este ion se encuentra en +5, no va a poder perder electrones y no se va a poder oxidar. Por lo tanto, va a ocurrir lo mismo. Se va a producir
la oxidación del agua. Yo recuerdo, aunque no lo piden, lo escribo. La oxidación del agua va a dar lugar a burbujas de oxígeno más los protones y los electrones, y ese desprendimiento de electrones. Bien, ¿esto cómo se visualiza en la cuba? Pues bien, en el electrodo positivo, a su alrededor, van a aparecer burbujas de gas de oxígeno. Y lo mismo va a ocurrir en la cuba 2 porque en ambos casos se va a oxidar el agua. Bien, ya tendríamos deducidas las reacciones que se producen en el cátodo, tanto de la cuba 1 como de la cuba 2. Nos piden también en el apartado A explicar el potencial si será positivo o negativo. Bien, nosotros sabemos que la reacción global que se produce en cada una de las cubas es no espontánea. Ya que estamos suministrando energía para que se produzcan ambos procesos mediante una batería. Bien, como es no espontánea, se cumplía que la variación de energía libre de Gibbs era mayor que cero. Por otro lado, como nos piden el potencial, vamos a relacionar la variación de energía libre de Gibbs con el potencial. Os recuerdo que el potencial era epsilon. Bien, tenemos la siguiente relación, que la variación de energía libre de Gibbs era menos los moles de electrones intercambiados por la constante de Faraday por el potencial. Bien, necesariamente, como se trata de una reacción no espontánea, esa variación de energía libre de Gibbs es positiva. Por lo tanto, para que sea positiva, los moles de electrones van a ser positivos siempre. La constante de Faraday va a ser positiva. Por lo tanto, para que la variación de energía libre de Gibbs sea positiva, necesariamente este potencial tiene que ser negativo. De tal manera que menos más n por más f por menos ese potencial nos está indicando que menos por más es positivo. Es decir, que esa variación de energía libre de Gibbs es mayor que cero, lo que nos está indicando que esa reacción se produce de manera no espontánea. Por lo tanto, el potencial necesariamente tiene que ser negativo. Bien, en el siguiente apartado, en el B, nos preguntan por la cantidad en gramos de níquel que se han depositado en el electrodo de la primera celda. Bien, os recuerdo la reacción de reducción de la primera celda, que era la del níquel. Bien, además nosotros tenemos que saber como dato que la masa molecular del níquel, esto acordaos que aparece en la tabla periódica de los exámenes, que es 58,69 gramos partido mol. Bien, nos piden la masa de níquel que se deposita y qué datos tenemos. Si os fijáis, nos están diciendo la masa de plata que se deposita en la segunda celda, que es 0,650 gramos. Bien, nosotros podemos calcular primero la corriente de electricidad necesaria, que es Q, y como son cubas conectadas en serie, esta Q es la misma para ambas cubas. Bien, para ello vamos a partir
de los gramos de plata depositados en en la segunda celda. Podemos calcular a partir de ahí los moles de plata depositados mediante la masa molecular de la plata, que en este caso es 107,87 gramos partido mol. Esto es dato. Bien, ya tendríamos los moles de plata depositados. Por otro lado, para calcular la carga tenemos que saber cuántos moles de electrones se han captado por mol de plata depositada. Y esto tendríamos que recurrir a la reacción de reducción de la plata. Que os recuerdo que era el catión de la plata más un electrón daba lugar a la plata en estado sólido. Por lo tanto, esto nos está indicando N, es decir, el valor de los moles de electrones por mol de plata depositado. Es decir, va a captar un mol de electrones por mol de plata depositado. Bien, por lo tanto, simplemente multiplicamos por ese mol de electrones por mol de plata depositado y ya tenemos los moles de electrones que se han intercambiado para haberse depositado esa cantidad de masa. Vamos a traducir esos moles de electrones en cuánta carga supone. Simplemente os recuerdo que la constante de Faraday, que esto también es dato, es 96.485 coulombios por mol de electrones. Es decir, que un mol de electrones tiene esa carga, 96.485 coulombios. Pues bien, simplemente multiplicando obtenemos la carga total que se ha transferido para que se deposite esa masa en gramos de la plata. Pues bien, y obtenemos 581,48 coulombios. Hemos necesitado. Y esto es Q. Bien, como estamos en celdas conectadas en serie, la Q que ha necesitado la celda 2 es la misma que va a necesitar la celda 1. Es decir, Q para nosotros ya es dato. Por lo tanto, vamos a calcular ahora la masa de níquel a partir de esta carga. Bien, nosotros tenemos ya la carga total que se ha transferido. Vamos a ver cuántos moles de electrones en realidad se han transferido por ese hilo conductor. Sabemos que 96.485 coulombios equivale a un mol de electrones. Vamos a ver cuántos moles de electrones se han captado por mol de níquel depositado. Y esto lo tenemos que recurrir a la reacción de reducción del níquel, que gana 2 electrones para formar el níquel sólido. Es decir, N equivale a 2 moles de electrones captados por mol de níquel depositado. Pues bien, con esto acabamos de calcular cuántos moles de níquel se depositan si aplicamos esta carga. Vamos a pasar ahora los moles de níquel a la masa que se deposita, porque es lo que nos piden, simplemente multiplicando por la masa molecular del níquel, que eran 58,69 gramos de níquel. Pesa un mol de níquel, de tal manera que podemos eliminar diferentes unidades y nos quedan la masa en níquel, que es 0,167 gramos de níquel se depositan en la primera celda. Bien, y por último, en el apartado C, nos piden calcular el tiempo que habrá durado el proceso si la intensidad, es decir, I, es 2,5 amperios. Nosotros tenemos que saber que la carga total transferida depende del producto de la intensidad por el tiempo que haya estado transcurriéndose esa corriente.
Por lo tanto, simplemente despejando el tiempo, obtenemos que es igual a la carga partido la intensidad. La carga es la que hemos calculado antes, que es la misma que se ha transferido en la cuba 1 y en la cuba 2. Partido la intensidad, que es 2,5 amperios, y nos da 232,59 segundos. Cuidado, que el tiempo, si utilizamos unidades del sistema internacional, el tiempo obtenido será en segundos. Por lo tanto, esto nos está indicando que hemos aplicado durante 232,59 segundos una carga de 581,48 coulombios para depositar 0,17 gramos de níquel y 0,65 gramos de plata.